bienvenidos a un nuevo episodio de Grada VIP. Aquí estamos con Juan Sabas, exjugador del Rayo Vallecano, del Atlético de Madrid, entrenador, y con Antonio Olaya. Ya sabéis que Antonio es del Atleti, así que hoy va a tener un programa muy colchonero. Yo soy del Madrid, así que tragaremos recordando la Copa del Rey del 92 en el Bernabéu y la del 91, también en el Bernabéu, pero en este caso con el Atlético como local. Antonio, Pues nada, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal muy, aquí el invitado Juan Sabas? muy contento porque era uno de mis jugadores favoritos de principios de los 90, porque todos conocemos a Ángel Correa, pero el primer gran revulsivo que tuvo el Atleti era Juan Saba, que no sé si a él le gusta este latiguillo, Si me lo preguntas como cuando jugaba, pues no gusta. El futbolista, lo leí el otro día, el futbolista es feliz cuando juega. Cuando no juega, indudablemente, eres feliz porque vives una vida muy bonita. El entrenar todos los días y vivir de lo que es un ocio, ¿no? Una manera de vivir así es maravilloso, ¿no? Entonces... eres feliz, pero siempre eres más feliz si juegas, ¿no? Si eres protagonista, pero ¿no? si eres un jugador de impacto, como se dice ahora, Ahora no hay casi ya de... Es que, ¿sabes lo que ya pasa? con Es que 5 ha cambiado, cambios es que ha cambiado, cambia, es que ha cambiado. claro. Es que yo ahora, si jugara en esta época, jugaría siempre. Jugaría todos los... Es que en mi época había 2 cambios y íbamos 5 convocados, eran 16 futbolistas. Sí. Ahora tienes muchas posibilidades la gente de banquillo de entrar en casi todos los partidos y además hay muchos más partidos ahora. Nosotros jugamos Liga, Copa, es verdad que las 2 primeras temporadas en el Atlético de Madrid llegamos lejos, llegamos hasta la final y la ganamos, gracias a Dios, y en Europa no llegábamos muy lejos, ¿no? Entonces no había muchos partidos a lo largo de la temporada. Antonio, yo antes de entrar en faena en la parte del Atlético de Madrid con Juan, yo quería un poco contarle a la audiencia que nos sigue de dónde viene Juan Sabas, ¿no? Porque Juan está en el Rayo Vallecano, hace un temporadón y lo ficha el Atlético de Madrid. O sea, prácticamente Juan llegar y besar el santo, porque además el Rayo esa temporada desciende, si no recuerdo Sí, mal. sí, bueno, defendimos antes de que acabara la temporada, no llegamos ni a tener opciones de salvarnos. Pero yo me iría más lejos, es que yo llego del Pegaso, de Madrid. Es verdad, O sea, sí, un mítico del fútbol sí, sí, madrileño. Alfredo. en mis inicios de futbolista yo he jugado 2 temporadas y medias en tercera división. Cuando salgo de fútbol amateur, nunca he catado una cantera importante. Soy de Leganés y no he jugado ni en el Leganés, siempre en equipos de barrio y poco a poco fui subiendo, fui escalando, llegué a tercera división y en tercera división coincidí con Fernando Sierra, mi entrenador en el Valdepeñas, que antiguamente yo jugué un año en Tomelloso y otro en Valdepeñas en tercera división. Antiguamente se hacían esos equipos se hacían en Madrid, entrenabas en un campo de Madrid, casi todos, ibas allí un día a la semana a entrenar y luego competías allí en la ciudad, ¿no? Y yo jugaba de extremo, me acuerdo, y mis inicios como extremo, pues a nivel goleador, al final como en la banda te exige más a nivel físico y tienes que ir detrás del lateral, en las ayudas al lateral y te aleja más del área, y mis cifras goleadoras eran 3 4 5 6 goles. Y con Fernando Sierra, que coincidí en el Valdepeñas, que me puso de extremo ahí, que marcaría 6 goles o por ahí, me voy al Pegaso de su mano y ahí me dice que me va a cambiar la posición y va a jugar un poco de segundo punta, de media punta, acompañando a un delantero de referencia y tal. Y ahí es cuando yo tengo mi explosión goleadora que meto en un año. Ahí es cuando coincido con Alfredo Santalena en el Pegaso, quedamos campeones y meto 22 goles y el año siguiente en segunda B meto otros 22 y es lo que me catapulta a mí Al a Rayo. primera división, al Rayo, exactamente. Claro. Yo en el Rayo, cuando llego, pues soy un chaval, estaba Hugo Maradona, Jambert, Soto, Botella, unos delanteros que para mí estaban a años luz mía y yo iba como... Me sentaba en la mesa con los chavales de... Yo era un fichaje de un equipo, pero me sentaba con los chavales del filial y yo pensaba que me iban a ceder con esos delanteros que había. Y además a mí me firma el Rayo en segunda, pero asciende a primera división. Los últimos 4 o 5 partidos los gana al Deportivo La Coruña en Vallecas, 2-1,
y ya se va para primera. Entonces yo me veo de momento trabajando en el taxi, porque yo compartía mi trabajo de taxista, porque mi padre era taxista y falleció el pobre muy joven, y mi hermano mayor y tuvimos que coger el taxi. Yo compartía mi trabajo del taxi con el fútbol, y a partir de ahí pues dejé de trabajar en un año y me vi en primera división así como el que no quiere la cosa. Y hice una pretemporada espectacular, muy buena, y me quedé en el equipo y jugué titular todo el año, y había firmado 4 años de contrato y me firmó el Atlético de Madrid enseguida. ¿Y quién te ficha el Atleti? ¿Gil? ¿Gil padre? Yo creo que era una petición de Clemente. Al final yo soy una irrupción buena en primera división. Pues no sé si metería 6 o 7 goles, más 2 o 3 en Copa, 9 goles. Apareces en primera división, metes 9 goles, y a mí me querían más equipos, pero yo creo que era un antojo de Gil, ¿no? Pero yo creo que Clemente le había hablado de mí. ¿Javier Clemente o Clemente Villaverde? Javier Clemente. Javier Clemente. Sí, Clemente Villaverde ya no estaba. Yo creo que Clemente Villaverde estaría jugando En el Málaga, en el ya. Málaga. En el Málaga, con Ruiz. Sí, con Antonito Ruiz. Sí, que claro. estamos hablando del año 89, 90. 89 es mi primera temporada en primera división. Y ahí fue mi explosión, y me voy a primera división. Bueno, es que yo he llevado en el taxi a futbolistas. O sea, yo me he visto. Además, todo el mundo lo sabe, yo soy aficionado del Atlético de Madrid, he ido al campo, y yo he tenido la suerte de jugar con gente que eran mis ídolos, que yo los iba a ver jugar. Julio Prieto, Marina, coincido con ellos. Aguilera, Abel Resino, todos futbolistas que yo he ido a ver al campo y que yo he coreado su nombre. Y los ha llevado en el taxi. Llevé un día a Aguilera, sí. Además me conocía porque... Pero Aguilera es súper jovencito, claro. Sí, bueno, Aguilera tendrá 2 años menos que yo. Yo tengo 58 ahora, él tendrá 56 o por ahí. No tan jovencito, ¿eh? Yo contra Aguilera jugaba en juveniles. Él jugaba en el San Cristóbal, porque es de San Cristóbal. Y yo jugaba en el Montilla de Villaverde, en un equipo de Villaverde que ya creo que no existe. Y nosotros poníamos campo de local, no teníamos campo en San Cristóbal. Entonces coincidíamos en los entrenamientos con ellos, medio campo para ellos y medio campo para nosotros, y coincidíamos en la misma liga que jugamos. Él se va al Atlético de Madrid y yo sigo mi andadura. Entonces él me conoce. Y claro, yo le cojo un día en el taxi, que ya además llegaba tarde, le llevo al Calderón. Y me dice, ¿cuánto es? Digo, no, que no te voy a cobrar. Ya ves, esto para mí es maravilloso, es un orgullo llevarte en el taxi, y no le cobré. Y claro, tú entras en el vestuario al año siguiente, 1 año y medio después, que él te pierde la pista, no miran dónde juegan ni nada, y te ve entrar y dice, pues si tú eres taxista, tú eras taxista, ¿no? Que, claro, llama la atención. Llevé a algún futbolista del Madrid, a Solana, creo que era, el lateral. El lateral Solana, sí. Chucho Solana, Le llevé un día con la mujer al asado de Donostierra, y algún futbolista más he llevado. Bueno, ¿Y cómo era jugar en el Rayo, un equipo tan vinculado a un barrio y tan vinculado a me llama la atención. Bueno, a la calle, a la gente el Rayo ha de su cambiado. barrio? El Rayo ha cambiado. El Rayo, hoy en día, la gente del Rayo es del Rayo. Claro. Antes era del Madrid. Antes o del era Atleti. del Madrid o del Atleti. Por eso se jugaba a las 12 de la mañana, supongo, creo yo. Porque luego la gente quería ver el partido del Madrid Atleti a las 5 de la tarde o a las 7 en el Plus. Correcto. Yo creo que era por eso, ¿no? El Rayo siempre ha jugado históricamente a A las las 12 de la 12. mañana. Y yo creo que era porque la gente del barrio de Vallecas o del pueblo de Vallecas o del Madrid, del Atleti, y compartían esa afición. con el Yo Rayo. creo que ahora ya la gente Es del Rayo. Es del Rayo, sí. Igual que la gente del Getafe es del Getafe, O del la Leganés. gente del Leganés, que yo Sí. soy del Leganés, es del Leganés. En Leganés, Antes sí, no. en Leganés sí que ha existido esa cultura del Leganés. Eso ha mejorado, pero eso ha mejorado para bien, a mí me parece bien. A mí Sí, a ver, tiene compartir sentido, a ver. sentimiento. A ver, yo por ejemplo ahora, yo soy del Atleti, pero a mí me hablas del Betis, fíjate, Claro. ahora han coincidido en Copa y me mata, ¿no? Porque siempre te preguntan, ¿quién quieres que gane? Uf, es que gane el mejor, por favor. ¿Por qué? Porque he estado 3 años en el Betis, me han tratado increíble, he vivido muchos años en Sevilla, sigo yendo a Sevilla, pues mis hijos son sevillanos y son béticos. Y comparto ese cariño, ¿no? Hace poco me hicieron un homenaje en el campo del Betis, y comparto ese cariño, pero
como aficionado, escúchame, yo desde pequeño mi padre me inculcó rojiblanco, ir al Calderón. Mi primera visión del Calderón es maravillosa. Subir las escaleras del Calderón y ver ese tapete, ese césped. Y cómo olía, el césped olía súper fuerte. Perfecto, era maravilloso. Para mí, esa es mi primera visión de un campo de fútbol, y esa es la que te enamora. Ya mi padre me había metido el veneno, y mi hermano el mayor y yo, pues somos del Atleti, claro. ¿Y el cambio al Metropolitano pierde esencia, lo que era el antiguo Calderón? Se mejora porque es un estadio espectacular. Más allá de que sea un estadio Hombre, espectacular. yo soy un romántico, yo me quedo con el Calderón. Y más que nada porque lo único que he catado yo del Metropolitano es jugar un partido en segunda división como entrenador, dirigiendo al Extremadura contra el Majadahonda. ¿Y en la grada? ¿Has estado en la grada del Metropolitano viendo al Atleti? Sí, hombre, voy con Telemadrid, voy con Onda Madrid, voy todos los partidos. Voy todos los partidos al Metropolitano. Tengo que hacerlos desde allí. Sí. No, el ambiente es espectacular. El ambiente que hay en el Metropolitano es difícil de lograr. Y ha mejorado mucho estos últimos 3-4 años. Es menos exigente. Es más exigente el público del Madrid, mucho más exigente, el público del Barcelona, y yo creo que animan menos. Sí, ya te lo digo. En el Metropolitano es una fiesta, y luego encima han facilitado que haya una previa maravillosa por allí. Sí, por eso a eso me refiero, que han mejorado mucho, que han facilitado. La gente estaba obsesionada. El Calderón también tenía. El Calderón era muy bueno porque tenía muy cerca la Latina y tal, pero ahora con lo que han montado ahí sí que se facilita Yo bastante. me quedo a nivel sentimental con el Calderón porque es lo que he mamado yo y lo que he vivido, pero indudablemente con el tiempo hay que cambiar y hay que mejorar. Y yo creo que se ha mejorado muchísimo el Metropolitano. Antonio, si te parece, vamos a ir unos cuantos años atrás. Nos vamos a ir a la temporada de la primera Copa del Rey del Atleti y vamos a avanzar un poquito, ¿no? Yo quería preguntarte por esa semifinal con el Barça, donde a mí me gustó mucho revisando, viendo a Stoichkov, ¿no? ¿Cómo era jugar con Stoichkov? Porque me pareció extraordinario ver cómo se cabreaba, cómo insultaba. Me pareció un fenómeno Stoichkov. Bueno, Stoichkov hasta pisó a un árbitro. A Navarrete. A Urizar. ¿No? A Urizar, ¿no? Pues mira, Stoichkov era un futbolista diferencial, totalmente diferencial. Lo que pasa que ese Barcelona eran diferenciales todos. Era el Dream Team de Cruyff, jugaban espectacular, no le quitabas el balón ni con la mano. Bueno, yo creo que eran las últimas ligas de 2 puntos y quedamos nosotros segundos los 2 primeros años. Sacaron 10 puntos. 90, 91 y 99, y nos sacaron muchos puntos siendo una liga de 2 puntos. Ahora les eliminamos, creo que en Copa, y pudimos ganar la primera Copa al Mallorca. Stoichkov, ¿sabes lo más gratificante para mí? Stoichkov dio paso a Super López de entrar en Primera División. Juanma López estaba en el filial, era dinámica del primer equipo con nosotros, pero no terminaba de arrancar, y no sé si fue Luis Aragonés o otro entrenador, le puso y marcó a Stoichkov y le hizo un marcaje espectacular y hizo que se quedara. Bueno, luego fue internacional. Luego está la famosa frase que le dijo Schuster: tú corta y dámela a mí y serás internacional. Y hizo caso y lo consiguió, ¿no? Bernardo, como siempre, muy poco egocéntrico. No, yo te quería preguntar, en aquella época se defendía todavía individual, ¿verdad? Se hacían marcajes individuales todavía. No, yo creo que no. Yo creo que ya nosotros quedamos Zamora y fue récord del mundo Abel de imbatibilidad, pero era porque era con Tomislavi. Tomislavi tenía en su cerebro era defender todos menos futre y robar todos. Yo era delantero y yo tenía que meterme en el chip, que yo tenía que robar y ponerme. Hacía muchos ejercicios de 1 contra 1, que ahora os cuento un par de anécdotas que son buenas. Él hacía 1 contra 1, partidos de 1 contra 1 y que se la dieras a Paolo siempre, a Paolo, que se jugara Paolo arriba las habichuelas. Un día, en esos partidos, le dice y él emparejaba, tú con esto, y le dice a Tomás, tú con Sabas, y le dice, ¡mátalo! ¿Cómo se ponía él? ¡Mátalo!
no. Y le digo yo, anímelo, anima a Tomás. ¿Sabes? Que Tomás era poco leñero, ¿eh? Y luego me ponía también con Pizzo, y Pizzo era un pesado de correr. Y yo no le podía seguir el ritmo, era muy pesado. Yo era un futbolista más explosivo y a mí me costaba mucho el correr de ida y vuelta, ¿sabes? Y venir. ¿Y cómo era Ivic? Que a todos los aficionados se nos quedó. Puede haber durado algo más, porque hizo una buena temporada con el Atlético. Bueno, le pasó lo que no le pasa a ningún entrenador, que le echan antes de la final. Al final, Pero ¿y por sí. qué le echan antes de la final? Yo me resulta incomprensible. Bueno, ¿Había mal ambiente yo ahí no con estoy él metido en la o mente de... los Gil tenían mal ambiente con él? Era el padre, Jesús Gil, el padre el que decidía. Pero es que el padre en esa época decidió echar a Clemente yendo segundo, creo, porque no le gustaba... A 4 puntos. A 4 puntos, ¿no? Que no le gustaba cómo jugaba. Yo cuando llego, echa en pretemporada a Peiró, a Joaquín Peiró. Sí, es verdad. Te lo iba a comentar ahora que lo. Claro, yo me quedo, perdemos el colombino. A un mito como Peró del Atleti. que es un mito del Atleti. Y había hecho una buena campaña el año anterior. En Yo Málaga, llego, sí. no, pero en el Atlético de Madrid había llegado un Atlético de Madrid y empezaba la siguiente. La siguiente sí había no sé si había llegado a mitad de temporada, no había sé. sustituido. Pero sí. claro, al tomar esas decisiones, pues Tomislavi, antes de la final de Copa, fue Iselín Santos sí. Ovejero el que dirigió esa final, sin tener ningún segundo ni nada, ¿no? Allí con el doctor al lado, el doctor González, y para de contar. Fíjate, una cosa que me sorprendió viendo las imágenes, sobre todo de la primera Copa del Rey del Bernabéu, la sensación es que el estadio estaba vacío. Es que había la gente que había, el Atleti jugaba de local porque del Mallorca debieron venir 3. Sí, del Mallorca había poca gente. Y la sensación es que no era la facilidad para viajar ahora de Mallorca a la no, península. pero refiero, pero el campo del Atleti, de aficionados del Atleti, no me dio la sensación de que el Bernabéu estuviera lleno de aficionados del Atleti. O sea, o al menos había sí, mucha ¿no? gente, sí, había mucha gente, sí. Sí, lo que pasa es que como una localidad de pie se ve más. Lo que pasa es que a lo mejor había muchas entradas que eran para el Mallorca que no se venden, claro. Que no se venden. Creo yo que a mí me da la sensación de que estaba lleno por parte del Atlético de Madrid y que había muy poca gente. ¿Y el calor que hacía ese día, sabes? Yo estuve ahí, hacía un calor. No recuerdo yo Yo me acuerdo de esa final, me acuerdo que hacía un calor. ¿Sí? Horrible. No recuerdo yo el recuerdo, creo que ahí es la jugada que le hago yo, que nos costó muchísimo porque el Mallorca en principio parecía que era débil, pero el Mallorca tenía jugadores muy buenos. Nadal, Zaki, que era un porterazo, Zaki Badou, el marroquí. Tenía a Serer, que fue del que me fui yo en 1 contra 1. Álvaro Cervera, tenía que era muy buenos bueno. jugadores. ¿Y Claudio podía ser delantero? Claudio Barra. Lo entrenaba Serra Ferrer, me imagino. Sí, Serra Ferrer. Estaba Roberto Simón Marina también, que había sido compañero nuestro en pretemporada y se había ido al Mallorca, pero no era asiduo, no solía jugar. O sea, que me imagino que siendo Serra Ferrer, Mallorca. Y costó mucho. Defensivo. ¿Y sabes lo que me recuerdo yo? Futre desquiciado que le cambia, nada más. No recuerdo. Ahora os cuento una de Futre muy buena. La contó él hace poco, pero era yo el protagonista el que estaba. Yo recuerdo que me pegué una fiesta de creo que de 3 o 4 días seguidos. Sí, que fueron 7 años sin ganar un título. Y que todo el mundo era del Atleti, y tú eras alto, guapo y de todo, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo fue la jugada con Alfredo. Con Alfredo, que es un rechace de un disparo tuyo. Sí, es una jugada que la coge Manolo Pichichi, y me pega un pase a mí en profundidad, que le hago yo un desmarque en profundidad a la espalda de Serer, y le encaro 1 contra 1 y estaba justo esquinado, pero yo estaba muy solo, ¿no? Y yo, como no vi nadie, yo le pegué. Y le pegué a puerta y se envenenó un poco, le botó un poco a Zaki y la dejó muerta. Y llegaba Alfredo en carrera y la empuja. Y luego yo me voy para otro lado y ellos se van allí a aquella esquina a celebrarlo con que era donde estaba los Yarandi, los hermanos Yarandi y todo. Y no sé quién estaba. Le regalé una camiseta. Bueno, yo tengo. No sé, ayer o antes de ayer me enseñaron fotos de eso. Yo estoy en calzoncillo, yo regalé todo. Sí, de eso sí que me acuerdo. O en hombros, uno de los jugadores que está en calzoncillo. Yo acabé en calzoncillo. También andaba yo regalé todo. Y
y fue maravilloso, eso es increíble. Vamos, el gol fue donde estaba la afición el del ganar un Atleti. título en el Bernabéu es maravilloso. 2, que luego Dos, encima es se que lo ganamos al ahí, Madrid. ahí te iba a decir, yo ya pasando a la siguiente temporada, yo ahí tengo dos recuerdos del Atleti. Uno es que el Atleti pierde la liga en el Bernabéu, un partido que tenía ganado. El último marcaje que hizo Chendo en individual a Paolo, Sí. a Futre, que jugó un partidazo, el Atleti jugó un partidazo y pierde el partido. O sea, 2-1. 3-2, 3-2, 3-2. porque el último Maqueda pega un chute desde Cuenca, le da, bueno, con gol fuera de juego de Butrague, Con Luis Enrique con Luis en el- Enrique fuera de juego, en el el Madrid, 1-1. ¿no? Se adelanta el Atlético con un golazo de Aguilera, que yo me acuerdo de que Manolo. José Ángel de la Casa en un... Se adelanta con Manolo, es una jugada de fútbol. Manolo, sí, mete gol Futre, un jugadorazo, un Futre con Manolo, empata el Madrid con el gol fuera de juego de Luis Enrique, se adelanta el Atlético con Aguilera y luego Madrid empata y en un tiro desde Cuenca de Maqueda le pega a Schuster y gana el partido el Madrid. Y ahí el Atleti pierde la liga porque el Madrid se la juega en Tenerife y a mí la sensación, recordando luego el partido de la final del Bernabéu, Sabas, es que el Madrid llegó derrotado a esa final por el trastorno, digamos, por el todavía en shock por la liga de Tenerife. Pues puede ser. Es que yo no Yo- recuerdo si... Yo, tratando de ser imparcial, creo que ese año el Atleti tiene mejor equipo del Madrid. Porque Futre y Schuster son jugadores muy diferenciales en esos años. Era gente muy buena. Y Manolo. Manolo Pichichi Manolo esa temporada. mete 27 goles. 20 y La, tantos la goles, sí. irrupción ya fuerte de consolidar de un jugador como Solozábal, que no ha sido muy valorado. Pues era un buen jugador y gente como Donato. No, el Atleti tenía buen equipo y lo que te digo es eso, que pierde ahí la liga en el Yo Bernabéu. no sé si tendríamos mejor equipo que el Madrid, porque no recuerdo... El Madrid tenía a Hagi de delantero y jugaba Hierro de delantero. Jugaba Hierro de delantero con el nuevo a la espalda llegando que a Hierro, atrás. Hierro será Metió- el fue- de metió los 23, defensas que más goles ha- 21 goles creo que metió Hierro esa temporada. Meter 21 goles, Un defensa. un defensa central o medio centro. porque Jugaba sus butragueño, inicios jugaba Hagi. podrían ser de medio centro también, pero acabó jugando de central y era muy goleador, ¿no? No sé el decir que teníamos mejor equipo, no, pero sí llegamos mejor a esa... Sí tengo esa sensación de... Porque yo en mi memoria... La final- segunda vuelta del Atleti es espectacular. Eso sí que lo recuerdo. Sí, no recuerdo yo. Con goleadas continuas en el Calderón, al Cádiz, al Betis. O sea, En el Cádiz metí yo gol, que fueron 5-1, 5-1. con 3 o 4 de Manolo, y Sí. yo marco el quinto, creo. No, es que- al Burgos, o sea, es como una segunda vuelta muy... Sí, pues yo estuve revisando los resultados de antes de jugar con el perdón, Juan. Futre era muy, muy diferencial siempre, pero se convertía en más diferencial cuando jugaba contra el Madrid y Es que- contra el Barça. Es que yo ahí, es lo que te iba a decir, yo ahí, en esa final, Futre por muchas cuestiones, por Bullo, por el Madrid, porque era muy atlético, Schuster y Futre estaban hipermotivados. Schuster para darle los morros al Madrid, porque salió mal del Madrid, y Paolo porque estaba Y tengo la motivadísimo sensación con Bullo. tengo la sensación de que no nos exigieron mucho. No, el Madrid jugó un partido malísimo. Mira, yo recuerdo esa final como si fuera Pero ayer. es la sensación que tengo yo. Juan, Ese partido estaba en el banquillo y yo no participé porque íbamos ganando y no. Yo me no acuerdo sé. mucho de esa final porque yo estaba en el viaje de fin de curso de EGB. Éramos todos del Madrid menos uno del Atleti, que fue el que celebró. Y yo me acuerdo de esa final y el Madrid no tuvo ninguna opción. O sea, estaba tan en shock que hasta un especialista en los penaltis como Mitchell falló un penalti. Falla el penalti. O sea, es que el Madrid no tuvo ninguna opción, aparte de Lo los para- dos lo golazos. para ver, ¿no? Lo para ver, Lo aparte para de los ver. dos golazos del gol de Paolo y el golazo de Schuster de falta. O sea, Sí. un escándalo. O sea, ese partido del Atleti lo ganó A mí, sobrado. a mí se me quedó la sensación de que podía haber sido histórico, de un 0-4 fácil. Bueno, como el Fue 0-4 del histórico, para 88. nosotros fue histórico. Porque Fue histórico, pero todavía más humillante porque a mí me el gusta, Atleti falla muchos goles. a mí me gusta más la primera final porque te sientes más partícipe hombre, cuando porque entras en el campo, haces la jugada, ¿no? Pero es verdad que como aficionado viví más bonita, para mí es más bonita ganarle al Madrid en el Bernabéu que al Mallorca, Con la indudablemente. mitad del campo con gente del Atleti, claro. Claro, No, porque y sabes también qué es lo que pasa, que la gente del Madrid, yo me incluyo, estaba tan en shock por la Liga Pelea de Tenerife que yo no te voy a decir que perder la Copa le dio igual, pero prácticamente le dio igual. O sea, porque lo duro había sido perder la Liga en En Liga una en semana Tenerife. A ver, pierde los dos títulos. bueno, partiendo de la base que el Madrid siempre prioritario la Champions o la Copa de Europa y la Liga, Liga. Que la Copa, partiendo de esa base, pues indudablemente querrá ganar todos los títulos en juego, pero porque es un equipo ganador, pero ahí yo creo que llegamos nosotros mejor
mentalizados muchísimo mejor y puede que a nivel mental le fuéramos ganando ya 1-0 por la derrota en Tenerife. Pero es que yo no recuerdo, yo esas cosas no las recuerdo. Yo no recuerdo que hayamos jugado la Copa después de... Sí, la Copa fue después de la final. El Madrid Vale. pierde la Liga el 7 de junio y la Copa es el 20. Ah, vale, Más quiero recordar que la Copa es el 20, es decir, es después de la Liga. No me el llega Madrid a mí- pierde, el la Madrid semana pierde la siguiente. Liga. No me llega a mí No. esos flashes El de Atleti, memoria. el Atleti acaba la Liga y se juega el partido de vuelta, que el Madrid juega a las 6 con el Sporting y el Atleti con el Depor. Y el Atleti gana fácil al Depor Que os cuento la de... La de Paolo. La de Paolo es muy buena, porque yo creo que era en Burgos. En Burgos, Tomislavi me manda a calentar a unos cuantos y tal, y me llama, ¿no? Y me deja en la banda y dice, Paolo, yo no me cambio. Se autogestionaba. Y Tomislav, Paolo, cambio, dice, que yo no me cambio. Y la jugada iba por aquí y viene Alfredo, le pegan un patadón aquí justo al lado y hace Tomislav. Coge a Alfredo, le saca y dice, entra. Y me metió a mí. Dice, y ya se quitó esa... Eso Ese sería- marrón, ¿no? Uy. Sería impensable a día de hoy. Pero ¿no? es verdad que era yo, pero yo iba a entrar por Pablo y Pablo no se quiso salir, y no se ¿Y salió. cómo es ser entrenado por Luis Aragonés? Ese carácter que tiene. Es que Luis, para mí me parecía que estaba adelantado a su época, a la época a los demás entrenadores, en cuanto a mentalizar a los jugadores. En el día a día, en los objetivos, en las tareas diarias, casi todos los entrenadores trabajan Similar, ¿no? de la misma manera. Yo cuando estoy en paro me voy a ver a entrenadores, les pido permiso para verles trabajar y más o menos es... pero los mejores yo creo que son los que saben gestionar el vestuario. vestuario. Y Luis sabía tocarte la fibra y sabía... Aunque yo mi relación con Luis... Pero más que nada es por la visión que tiene uno como futbolista, ¿no? Nos vamos otra vez a la casilla de salida. El futbolista quiere jugar, es feliz jugando. Entonces, esa lucha contra lo que tú me decías de que te encasillen en el revulsivo, Que a nadie le gusta, claro. hacía que tú no estuvieras a gusto y saltaran chispas porque para mí los dos mejores entrenadores que he tenido han sido Luis Aragonés y los que más ascendencia tienen hacia mí como entrenador es Luis Aragonés y Serra Ferrer, ¿no? Y con los dos tenía una relación futbolista-entrenador mala, tensa, ¿no? Con Luis me llamaba fraguas muchas veces, ¿no? Entrenando, y yo le decía, ¿cómo voy a jugar si no te saben ni mi nombre? Y saltaban chispas, pero con un pique fuerte, sano, pero no de frialdad, ¿no? Sino cercano de que me pego contigo como si fueras mi familia, mi padre, me echas una bronca y yo me rebelo, ¿no? Ante eso. Juan, yo te quería preguntar, has nombrado a Pizzo Gómez y yo estaba pensando la cantidad de piques que había en aquella época individuales de jugadores con jugadores. Yo siempre recuerdo el pique de Pizzo con Mitchell. Sí, pero eso fue porque vivían en las Rozas Sí, y todos porque por mi- allí y- y en un coche les iban vacilaban con un Gordillo, poquito. que Rafa Gordillo era muy guasón, iban en el mismo coche y se pusieron a la misma altura de Pizzo y le vacilarían. Nos dijo Pizzo, Pizzo luego era un buenazo, porque fíjate, jugando al fútbol, fíjate si te puedes vengar, puedes pegar un patadón. Además, entonces que había mano libre. Claro. Bueno, ahora no se puede dar una patada, pero antes... El pique brutal era el de Paolo con Bullo. Sí, Eso, yo creo que sí. eso a Paolo no se le va a olvidar en la vida, ni se le va a olvidar. Es como Stoichkov. Es que es de vergüenza la jugada que hay. La jugada que hay que expulsan al pobre Orejuela es de vergüenza. Vamos, Paco Grande, que es el que rescata las imágenes porque no las sabían dar en Estudio Estadio, él hace como un año así, cuenta que le despiden de Televisión Española, fíjate tú, teniendo una plaza más o menos, le despiden de Televisión Española después de una llamada del Madrid por haber sacado la... Sí, me parece... Es que y eso lo cuenta Paco Grande, que no es ni del Atleti ni del Madrid. Es que Antonio va a separar a la gente y le expulsan a Antonio Orejuela. Y además que la expulsión es de Bullo, no es de nadie más. Mira, a ver, Paolo
podría tener 1000 defectos, pero Paolo no tenía maldad de dar patadas ni de picarse con nadie, ¿no? Podría hablar, pero si no se le entiende. A Paolo no se le entiende ni ahora, que lleva 1500 años aquí en España, pero eran piques los que tenías hablando, pero Paolo no ha dado, yo creo que no ha dado una patada en la vida a nadie. Juan, ¿y el partido más chungo que tú has jugado con el Madrid o el que peor ambiente, más complicado, cuál ha sido? O ya en aquella época, después de lo de Paolo con Bullo, era todo más relajado, entre comillas. El ambiente hostil siempre lo había. No, pero me refiero en el campo, de que se pusiera muy fuerte, de que hubiera muchas patadas, de que se pusiera muy, muy tenso el tema. No sé si hay un 0-3 que Rodas marca gol y le parten el pómulo. Y luego creo que ahí hay 2 lesiones y además de huesos de la cara. No sé si a Pachi Ferreira, la nariz o algo de eso. Había piques, indudablemente, había patadas, piques. Chendo hacía un marcaje individual a Paolo, que yo creo que salía perdiendo siempre. Sí. Para mí. Sí. Porque Paolo ahí era una auténtica máquina, se mentalizaba de una manera increíble. Luego a lo mejor venía al Burgos y tenía que decidir Juan Sabas, ¿no? El otro día... Eso te iba a decir. Voy a preguntarle a Juan. El otro día había un vídeo en Instagram de un chico que veía un vídeo de Maradona en el Mundial Sub-20 y él decía, parece que los vídeos son acelerados. Era rapidísimo, brutal. Y yo pensaba, digo, ¿cómo sería Paolo jugando ahora? ¿Y Maradona? Bueno, brutal, pero quiero decir, ¿cómo sería ahora? Ahora protegen, ahora, gracias a Dios, protegen a los futbolistas que buscan duelos ganarte un duelo 1 contra 1, regateadores. En nuestra época te mataban a porque palos. ese tipo de futbolista como tú, que es un futbolista de calle, no tan académico, que es más ratonero, se está perdiendo, ¿no? Es que ya no hay fútbol. Raúl quizás es el último ratonero. Desgraciadamente no hay. ¿Sabes quién se asemeja más al futbolista de la calle? Los argentinos. Sí, pues siguen jugando en la calle. Pero aquí en España, desgraciadamente, ya no sale a jugar a. Nosotros no hemos tenido entrenadores titulados nunca y estábamos todo el día jugando en la calle. El típico balón regañado que era aprender a regatear, paredes. O contra otro barrio, partidos, había de todo, había partido, un banco y otro banco con una pelota que tenía a jugar 2 contra 2 o 1 contra 1. Te buscabas 1000 cosas para... Y esa capacidad de regate se ha perdido. Y eso no hace que el fútbol esté, entre comillas, no más igualado, sino que todos los equipos sean iguales. Es decir, porque lo que antes se aprendía en la calle, ahora se aprende en una escuela de tecnificación y no es lo mismo. No le quita variedad al fútbol. Yo creo que la picardía de la calle no te la enseña nadie. Claro. La tecnificación es todo demasiado cuadriculado, que está bien, ¿eh? Yo creo que ha mejorado muchísimo. Ha mejorado los balones, ante los balones... Sí, en mi casa de la temporada del Rayo. Ahora los tatuajes, ahora se hace mucho tatuaje, pues en mi casa te tatuaba la piel rápido en invierno. Los balones, las botas, o sea, en mi época que había las marcos estas que pesaban un quintal. Cuando había agua. Ahora las botas pesan 100 gramos. 100 miligramos ya y no pesan nada. Y el terreno de juego. Yo he jugado toda mi vida en tierra y barro. Ahora, tú fíjate jugar en Madrid a las 9 de la mañana en un campo de tierra. Sin que haya llovido, ¿eh? Eso es una lija. Eso es una lija. Es lo que te iba a comentar. Ahora cuando los equipos de primera tienen que jugar en la Copa contra equipos de segunda ref o tercera ref, que los campos no son tan buenos, se nota mucho. Se queja. No saben jugar. Antiguamente sí sabíais jugar, pero ahora porque los jugadores venían de ahí. Ahora no ves ahora te multan si tienes el césped mal. Y es que el césped, si está mal, lo cambian de una semana a otra. O sea, al primera se les nota mucho cuando juegan un campo que no está acostumbrado. Sí, y mira, en primera federación no te permiten, si subes con un equipo que juega en césped artificial, no te permiten jugar en césped artificial. Pero hay algunos equipos, por ejemplo, yo creo que la Nena de Guecho este año está jugando en césped artificial, hasta te dejan jugar una serie de partidos y luego ya te dicen hasta aquí y ya se tienen que cambiar. Que buscar otro. La Morevieta creo que subió
La Molineta es césped natural, pero su campo es un campo que está ahí en tierra Tuvo de que ir a nadie, Lezama, me y se parece. fue a Lezama a jugar en segunda A. Pero ¿no? es que es normal que los equipos utilicen sus armas Eso es para maravilloso. poder... Y Claro, luego, y es que es luego como cuando... los entrenadores nuestros eran el padre de uno que jugaba con nosotros, que tenía más tiempo libre que tu padre, ¿no? Claro. Y decía, pues me voy con los chicos, y jugaban. Y no te enseñaban. Y ahora los entrenadores son, en todas las canteras son titulados, chavales jóvenes muy bien preparados, y ese es el aprendizaje. Pero es verdad que ahora ya es un poco futbolista más de laboratorio. Para mí, más de laboratorio. Juan, Se ha perdido talento, yo creo. y te quería preguntar, ¿y cómo ves tú la diferencia entre, digamos, los entrenadores que vienen de ser jugadores profesionales con mayor o menor éxito y la diferencia con el entrenador que, entre comillas, nunca ha jugado a fútbol o nunca ha llegado a nada? Bueno, puede ser el convivir en un vestuario, pero es verdad que casi todos los entrenadores jóvenes que no han sido profesionales han jugado al fútbol y han compartido vestuario, y yo no le doy importancia. Hemos hablado de Luis Aragonés y Serra Ferrer. Serra Ferrer No juega no fue jugador profesional, y Luis Aragonés lo fue todo como profesional en el Atlético de Madrid. Entonces, y los dos gestionaban a su manera, y han sacado un rendimiento increíble a sus equipos, ¿no? Entonces, yo a eso no le doy importancia. Yo soy entrenador futbolista, y he llegado hasta segunda división, porque ascendí con el Extremadura, y me cuesta mucho salir de primera federación, de tercera división. Y hay otros entrenadores que no han jugado al fútbol a nivel profesional, y tienen la capacidad para llegar. No creo que haya mucha diferencia, ¿no? ¿Y cómo ves ahora la Liga Española, la Liga de Primera División? ¿Qué te parece el campeonato a nivel general? Luego ya hablamos, si quieres, de la parte alta. Pues a mí me gustaría que se equiparara el tema económico, para que las ligas no se la llevaran siempre Madrid o Barcelona, y de repente algún año el Atlético de Madrid, o algún año otro equipo que te aparece. Me gustaría que se equiparara a nivel económico, y igual que me gustaría ver en las motos o los coches a todos los pilotos correr con la misma cilindrada y la misma, y ahí se vería quién es el mejor. Pues aquí igual, ¿no? Que se equiparara como hay en otros sitios, ¿no? Yo creo que en Inglaterra el tema del económico se equipara más, y por eso hay más competitividad a la hora de ganar un título. Y la parte alta de la tabla, ¿cómo ves al Atleti? No le veo como aspirante a ganar, a peleársela a Barcelona y Madrid, porque Madrid y Barcelona es difícil que fallen, y ya te llevan puntos, y es complicado. Me gustaría que llegara a la final de Copa, pero es verdad que se carga el Betis, entonces ahí ya hay un choque de realidades. Pero si el que salga de ahí, pues voy a estar contento, porque al final, el que salga de ahí me gustaría que llegara a la final y que la ganara, ¿no? Y en Champions me gustaría, antes de morirme, ver ganar una Champions al Atlético de Madrid, que es que hemos estado cerca 2 años, y han sido dos decepciones. No decepciones, porque el equipo enamoraba, el equipo iba al frente, defendía como animales, atacaban bien, y por eso llegaron a la final, pero desgraciadamente no la pudimos conseguir, y me gustaría ver levantar una Champions al Atlético de Madrid. Antonio, antes de preguntarle por el Cholo, que preguntarte, ¿el mejor delantero que ha tenido el Atleti desde que tú lo dejaste, Falcao? ¿O Forlán? El mejor delantero... Yo he entrenado a Forlán, a Falcao le he visto como aficionado. Me pones en un aprieto. Yo me voy a quedar con Fernando Torres, que es de la casa, que ha sido recoger pelotas de Y en su prime en el Liverpool fue brutal. Y al final, es verdad que en el Atlético de Madrid yo no ganó título. La UEFA, ¿no? Le ha faltado ganar una liga a Fernando con el Atlético de Madrid. Pero su prime en Liverpool, los 3 o 4 años álgidos de su carrera, son brutales. O sea, una Y cantidad de goles. Y a la selección. Con Villa. Con Villa, para mí, los dos mejores
delanteros de la historia de la selección porque están ahí, ¿no? Porque han ganado títulos y porque han hecho muchos goles. Se ¿no? entendían muy bien entre ellos. Me quedo con Fernando porque os he empezado os contesté que soy más romántico, entonces prefiero a Fernando, que ha salido desde los chupetines del Atleti. Antes de preguntarte por el Cholo, una pregunta como delantero. ¿Por qué ya no hay delanteros referencia? ¿Por qué no se fabrican delanteros referencia? El último delantero referencia puede ser Lewandowski. Bueno, solo es un delantero de referencia, pero es verdad que le cuesta fijar centrales y ganar esa pausa. Pero me refiero a que ya no hay delanteros, te voy a poner ejemplo, como pudiera ser Morientes, como pudiera ser Villa, como pudiera ser... Es decir, el delantero que fija a los centrales. Ya no hay delanteros de eso. Eso no se puede fabricar, porque ya no hay en el mercado de eso. Quedan pocos. Y los que hay son muy caros. Claro, es difícil, es difícil. Porque Haaland sí que lo es, pero claro, a ver quién consigue controlar. Sí, y Haaland, fíjate, es tanta referencia que muchas veces ni toca la pelota. Y si la toca es para meter un gol. No es muy activo en cuanto al juego combinativo, ¿no? Pues tienes razón. ¿Pero por qué no sale? Bueno, el del Mallorca, Murici es un delantero de referencia. O el de los Asuna. También. Por ahí es... Pero suele ser el delantero grande. Los equipos grandes tienden a no jugar con... El Barça tenía Lewandowski, pero apuesta mucho por Ferran, o el Atleti por Julián. No. El Madrid ya ni te digo, no juega con un delantero de referencia. Sí, el Madrid porque no lo tiene. No... Es que no lo tiene, el Madrid no lo tiene y no parece que lo vaya a fichar. Y no lo busca tampoco. ¿No? Ni lo tiene ni lo produce, que esa es otra historia. A Gonzalo, el pobre, le van a tirar a banda muchas veces porque con los futbolistas que tiene, pues le va a dejar sin muchos minutos y sin marcar muchos goles, ¿no? Pero es verdad que eso se está perdiendo, pero sí los hay. Lo que pasa que los equipos ya juegan otros sistemas, los equipos les gustan los delanteros más móviles, los delanteros que pueden jugar en varias posiciones, y de ahí, al final, si tú tienes futbolistas que puedan jugar en banda, que puedan jugar de delanteros, pues le sacan mucho más rendimiento, ¿no? ¿Y el Cholo? ¿Qué va a pasar con el Cholo? No, pero antes del Cholo, no creo. No. Por el amor que estaba mostrando Juan al Betis, hay que hablar de su etapa en el Betis, también, que le tiene mucho cariño. ¿Cómo fue esa llegada a Sevilla? Pues mira, era un equipo que era un poco ascensor, que no se... Mira, acabo contrato en el Atlético de Madrid. Hago una buena... ese año me operaron 2 veces de la rodilla, no juego partidos y no estuve bien. Y además el equipo estuvo mal, que nos salvamos, creo que fue con el Rayo. Contra el Rayo 2-0. En el Calderón. Pero luego hay un torneo que estoy bien, hago goles y tal, y me dicen de renovar otro año más, y le digo que no, que ya mi etapa en el Atlético de Madrid había acabado. La Liga, ¿cómo era? La Liga Forta, ¿no? Ahí que la gana el Atleti. Ahí meto yo... ¿Con Benítez? El famoso torneo aquel ese de la galleta que se inventaron con los goles de Benítez. La Liga Forta, sí. Yo no sé si... Yo ahí meto 2 o 3 goles, al Sevilla le hago 2. Que lo juega el Sevilla, el Celta, el Atleti... Y digo que no, y me quieren... era Navarro, mi representante en ese momento, que era también de Luis Aragonés, que había jugado con él. Y me quiere el Valladolid, que nos reunimos con el Valladolid, porque se iba a Mavisca, creo que... A Mavisca ficha por el Madrid. Por el Madrid, y se les iba a Mavisca y querían un futbolista pues que jugara en banda o que jugara de media punta y tal, como a Mavisca y tal, y me llaman y me reúno con ellos, y me llama al Betis, y no sé si fue por el frío, el calor, y me fui al Betis. ¿Está en segunda entonces o acaba de subir? No, acababa de subir. Acababa de subir. Primer año y fue el equipo revelación. Ese equipo jugaba con Héctor Aquino, con Cuellar. Con Cuellar que era buenísimo. Un montón de goles y los firma al Barça. Pero es que luego viene Alfonso, que mete Stosic, 25 que era buenísimo, goles. No sé cuántos goles metió Alfonso. Jugaba muy bien ese Betis. Muy bien. Alfonso del Betis, la primera etapa... Espectacular. Y vino Pierre, que era internacional, Kowalski, que había hecho un temporada subcampeón olímpico. Subcampeón olímpico. Viene Finidi,
Un equipo. Esa un época equipazo. el Betis con Lopera ficha muy bien. Ese equipo queda tercero en Liga. Sí, sí, Sí. sobre todo juega muy bien, además. Ganan el Bernabéu. Ganan el 0-2, cuando el Madrid celebrando Gol el de título, Aquino, 0-2 con gol de creo. Aquino, sí. Y juega muy bien. Y ese Betis llega a otra final. Que yo La, soy, de- que yo soy la el- del Bernabéu con que el yo Barça, soy el con Figo. máximo goleador de esa. Pero lo que pasa es que el último partido no jugué contra el Celta. Jugué un rato en el Villamarín, pero en Vigo no. Y eliminamos al Celta y nos metimos y nos ganó el Barça 3-2 en el Bernabéu, de Figo con y Figo, Luis Enrique, sí, que Alfonso estuvo espectacular. Ese partido estuve Y yo. Finidi mete un golazo. Fue un partidazo, pero ahí nos quedamos con la gana, sí. la miel en los labios, sí. Pero juega muy bien, el Betis juega muy bien. Y luego el Betis tiene una cosa que es maravillosa, que creo que no la tiene nadie. El aficionado bético tiene una memoria futbolística. Si ha jugado bien No te olvidas de la vida. y te muestra un cariño increíble. Porque yo voy todos los días al Metropolitano y la gente te conoce y te muestra cariño, pero tú vas al campo del Betis y la gente te canta la canción y es mucho más cercana, no sé si quieren hablar más contigo, muy bien. No sé, el carácter sevillano. Muestra muchísimo cariño a mi etapa en el Betis. Estoy encantado de haber jugado tanto en el Atlético de Madrid, porque hay muy poca gente que sea aficionado, que haya estado en los bancos antiguos del Calderón, esos de cemento, animando a los futbolistas y luego jugar ahí. Es que yo he vivido cosas espectaculares como aficionado, pero es que luego he tenido la suerte de marcarle al Madrid en el Calderón, en la portería del Frente Atlético, que se te viene. Me acuerdo de ese Se gol. vino la valla para abajo. 1-1. Me acuerdo de ese gol que luego Sí, empata Zamorano con un gol que se come Abel. Exactamente. Con pase de Mitchell. Exactamente. Pero es que luego vas al Betis y la gente. Tuve la suerte de marcarle al Sevilla en el primer derbi que tenemos, en el Villamarín. Ganamos 2-1, marqué yo ¿Y cómo se ve un derbi sevillano? Para mí es el mejor. Es el más caliente, claro. Para mí es el mejor derbi. Te voy a decir por qué. Y creo, te lo voy a razonar bajo mi punto de vista. El derbi Betis-Sevilla es el derbi Betis-Sevilla. El derbi Real Madrid-Atlético de Madrid, los atléticos lo vivimos increíble, pero los del Madrid lo que viven es un clásico. Depende de qué tipo, yo creo. El aficionado más antiguo. El aficionado del Real Madrid lo que le gusta es ganarle al Barça. El madrileño. Y siempre ha habido la tesitura de decir, los puntos del Atleti los tenemos ganados, como que te menosprecian un poco, ¿no? Bueno, Y entonces. Bueno, estos últimos años no tanto. Entonces el aficionado del Atleti va a muerte contra el Madrid, quiere ganar sí, al verdad, Madrid, porque- es antimadridista. Pero el aficionado del Madrid es anticulé y Sí, vive. está por encima, evidentemente. y- o sea, Yo creo que ha sido estos últimos años que la afición del Madrid es como más internacional. Y un señor de Honduras no tiene la rivalidad que puede tener un madrileño. No, Y lo que en pasa- Sevilla se vive A muerte, hay claro. un pre-derby y un post-derby, que son. Y además hay mucha guasa sevillana que se mete en mucha caña. Y es que es verdad que en Sevilla, en casi todas las familias hay béticos y sevillistas, ¿no? Entonces es como más sano el pique, ¿no? Mucho más sano, más guasa, más irónico, más guaseado, pero mucho más sano, ¿no? Y vamos a pasar un poco a los rankings, ¿no? Para ti, el mejor jugador con el que tú has jugado nunca. El mejor jugador, pero con diferencia, es Bernardo Schuster. El más completo en todo. Menos- Y eso que lo tuve de compañero ya con 30 y tantos años. Ya Es que el Atleti llegó tarde, pero yo lo he visto desde la grada, era un Espectacular. espectáculo. Golpeo con las dos piernas Y un dominio de la en largo, situación. en corto te hacía doble pared y entendía el fútbol increíble, salía de una presión del rival el que mejor, Golpes, en inicio de faltas. juego le daban la pelota y te daba una solución siempre. Juego aéreo no tenía, que es grande y tal, pero no iba de cabeza el alemán. Y un cambio de sentido también brutal. Todo, al el golpeo, pie. la estrategia te la tiraba increíble, te ponía unos caramelos para rematar increíble, para mí el mejor. Luego ha habido futbolistas diferenciales, Paolo era diferencial en los partidos que se mentalizaba, muy diferencial.
yo creo que no ha habido futbolista que con el balón en los pies sea tan rápido. Con el balón en conducción, rapidísimo era. Y el Alfonso Pérez Muñoz, el primer año del Betis, es que yo cuando salía decía, Es una pena porque hay que dársela a este, hay que dársela. Era un jugador que apuntaba más. Es que luego se va al Barça y en el Barça no tiene ese Pero protagonismo. era un muy buen jugador. Y se lesiona, yo creo, en el Aparte Barça. de un 9, podía caer a banda también. Era un jugador. Es que con las dos piernas Era te tiraba un ambidiestro. penalti con derecha o con izquierda. Era ¿eh? ambidiestro, O sea, sí. Muy bueno. De cabeza iba espectacular también. O sea, que metía goles de cabeza. Es que era muy completo. Le pegaba muy bien. Te podía tirar una falta, penalti. Podía hacer... Era un futbolista que cuando entrabas al campo decía, yo voy a asociarme con este, que este Es bueno. es bueno. Bueno, y uno de los últimos extremos, Finidi. Finidi era maravilloso. Finidi y Gianni, es que Finidi y Gianni marcan una época en el Betis. Yo creo que no ha habido después extremos como Joaquín. Es que es muy difícil que el Betis tenga que aguante dos jugadores así ahora. Sería impresionante. Te los quita la Liga, la Premier. Gianni, pero una máquina, cómo centraba. Era finísimo, jugador Cómo centraba, espectacular. Y era Finidi finísimo. era Es muy difícil que bueno. equipos que no sean los tres grandes mantengan un jugador así. Claro. Ahora. No, por eso Gianni se va al Madrid, ¿no? Se va después Sí, pero le tiene como 4 o 5 años. Eso Sí, y sería ahora increíble. sería más difícil que un equipo como el Betis pudiera fichar a Finidi, que era campeón de Europa. Sí, sí. Y venía del Ajax, ¿no? Qué equipazo el Ajax aquel, ¿eh? Pues, O el de- Ajax siempre ha sido un equipo o incluso vendedor, de Nilsson, pero es o sea, verdad que Finidi, por el nombre que tenía y por venir de cómo venía y del nivel que tenía, podría haber firmado en cualquier otro equipo con más nombre en esos momentos. Podía haber jugado en cualquier futbolístico. equipo. Sí, era muy bueno. Sí, no, y luego ya, Juan, para terminar, ¿por qué al Atleti no le fue bien en competición europea cuando tú estabas en el Atleti? Recuerdo, aparte de algunos robos made in UEFA que os hicieron, ¿eh? Es decir, en el campo del Parma, el Lofi de Creta. En Parma marco yo el gol. Sí. Y ahí ¿No te yo hace creo un que ahí- penalti también? ¿O no, yo creo, yo creo que a Luis García. a Luis mexicano. García, sí, el mexicano? Eh, Yo antes de llegar al Atlético de Madrid hay unas declaraciones de Jesús Gil Sobre Michel Butró. polémicas. No se puede decir porque nos lo casta y YouTube. Fue contra la Fiorentina, creo. Sí. Y en un partido que le pitan al Madrid, que se mete Y Gil a a defender al partir de Madrid. ahí, los arbitrajes no eran muy, No, era nefasto. muy allá. Es que tú lo veías. Sí, sí, que tú- los aficionados miren en la hemeroteca lo que dice Jesús Gil de Butró. No, pero además no se ahí, puede decir aquí. ahí yo me acuerdo, es que yo nunca se me olvidará, o sea, que te elimine el Lofi que te roben con el Lofi de Creta. Sí. Es que fue brutal esa. Pero el de Palma yo me acuerdo que además era una competición que yo estaba convencido que ganábamos. Pero Parma, Era la Recopa entonces. ¿qué nos pasó? Lo perdimos con Asprilla Aquí, en ¿no? el Calderón, que estuvo espectacular. Luego se rompió allí no jugó porque se rompió el tendón de Aquiles con un cristal, o yo qué sé. Pero era un futbolista muy bueno y en el Calderón nos volvió locos. Creo que hizo 2 goles. 2 goles. 1-2 fue, sí. Y creo que lo perdimos ahí. Allí estuvimos bien, en Parma, a nivel defensivo bien, pero no nos dio para pasar. No he visto yo nunca, no he tenido nunca el calor de decir, nos hemos quedado a un paso, no se nos daba bien Europa. Por lo que fuera, ¿no? Por lo que fuera. Claro. Y ya una última cosa, de los que cuando tú jugabas, por ejemplo, con Bernardo y demás, ¿cuál tú decías, este va a ser entrenador? En los equipos en los que tú has estado. El mejor entrenador, los 2 mejores entrenadores que yo he visto conmigo. Jugando, me refiero, jugadores con los que tú estabas. Sí, pero que luego han sido que eran entrenadores. entrenadores dentro, que era una extensión Sí. del entrenador, porque el entrenador siempre busca una extensión tuya dentro del campo, que suele ser un mediocentro. Solozábal era espectacular, pero luego no le ha gustado tanto el fútbol como para seguir vinculado. Tiene una personalidad particular. Sí, Es como muy hippie, ¿no? Sí. Muy... Sí, Solozábal era muy entrenador dentro del campo y Alexis Trujillo en el Betis era muy entrenador, muy entrenador. Luego no han sido ninguno de los dos entrenadores, Alexis trabaja en el Betis, pero hace una labor ahí diferente, está a pie de campo, pero no es de los ayudantes
de Pellegrini, pero yo creo que eran los dos más entrenadores dentro del campo que te ordenaban, tácticamente muy buenos, líderes, muy líderes dentro del terreno de juego. Eran los dos que más he visto yo como entrenadores. Y que no han sido entrenadores luego. Antonio. Pues yo para finalizar quiero hacer un juego que se ha puesto muy de moda en redes sociales y es que nos digas tu 11 favorito de la historia. Mi 11 Nos favorito. dices la táctica con la que jugarías y 11 jugadores con los que te gustaría tener un equipo. Hombre, si buscas un 11 tipo, tendrías que jugar con 4-4-2. Porque, Empezamos por el portero. ¿A quién pondrías de portero? De portero, pondría a Casillas. Fíjate lo que te digo. Es verdad que ahora en la actualidad hay porteros que Casillas no dominaba el juego aéreo, pero Ahora sería inviable. bajo Sí, los palos, con una agilidad ni tremenda. dominaba el juego aéreo ni con los pies era bueno, ¿no? Ahora los porteros piden que sean pues un jugador más de campo, etcétera, ¿no? Ahora el que más me gusta es el del Barça, porque creo que es el que domina todo a la perfección. Y el del Madrid, que indudablemente. Es el mejor portero del mundo. Courtois, que lleva años siendo El mejor portero del mundo. ¿no? Pero me quedo con Casillas, que nos dio un mundial, ¿no? Sí, sí. Entonces yo voy a buscar lo que me. Esa intuición que tenía para paradas. ¿Un gato? ¿Era un gato lo lo que que- antes llamaban un gato? Lo romántico, voy a buscar lo ¿Y romántico. de lateral derecho? Uy, de lateral derecho. ¿A quién pondríamos de lateral derecho? A Tomás. Tomás era muy bueno, ¿eh? Tomás fue al Mundial del 86, que es que, claro, porque eso hay que recordarlo. Es decir, Tomás, claro, para los antiguos, para tal, Tomás fue al Mundial del 86. Los saques de banda eran como córner. Sí, pero te diría, no sé, ¿quién podría ser? Me gusta el del PSG, que ha salido de la cantera del Madrid. Hakimi. Me un jugadorazo. parece bestial. Y si vamos un poco más atrás, Jorginho, el de Brasil. Había muchos, sí. Cafú. Sí, pero Cafú era bueno, muy Pero Hakimi bueno. me parece un jugador más. Me parece brutal. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo yo creo que los mejores que he visto han sido Roberto Carlos y Marcelo, yo creo. ¿Y el gordo? El gordo, pero es que el gordo no lo he vivido. El gordo Gordillo. lo he vivido con 37 años ya retirándose y era un espectáculo, es un espectáculo como persona y le he visto como aficionado, era muy bueno, pero yo creo que no llegaba al nivel de Roberto Carlos. De centrales, dos centrales. Centrales. Yo creo que Hierro y me quedaría por lo que transmite y la persona que tiene con Puyol. Para mí es el mejor central español para Además, qué clásico ese de central que pegue, central que la saque jugada. No, creo que no ha habido central más concentrado y más motivado para jugar en cualquier campo y mejor compañero y demostración de que no tienes por qué ser un espectáculo a nivel siempre el técnico. el equipo de toda la vida. Para sobresalir, ¿no? Y Mediocentro, Pero Schuster. hay muchos. Schuster, claro, Schuster me quedaría, en el doble pivote me quedaría con Schuster. Y vamos a poner a uno que haya sido un espectáculo, ¿no? A Zidane, por ejemplo, ¿no? ¿Y en los lados? ¿En los interiores o Bueno, extremos? a Zidane le voy a tirar Arriba. a una bandita y voy a poner en el doble pivote a Iniesta. Es que hay mucho fútbol, esto no me vale, porque hay muchos futbolistas que son muy buenos. Te quedas con Iniesta, Xavi era un espectáculo jugando. Un compañero tuyo poco reconocido. Busquets, Vizcaíno. Juan Vizcaíno. Es que eso que te iba a decir, un mediocentro que juegue y un mediocentro que Pero tú pegue. fíjate los del Barça. Te estoy hablando de Xavi y de Busquets. Busquets habrá sido Cambia el Rodri juego. ahora, esta época. Busquets Rodri. cambia el juego, es el juego moderno de Exactamente. Barcelona. Es que Busquets es que era un espectáculo y sale de la cantera y finito así, pero ¿Y arriba quién pondrías? ¿Dos arriba? tendría que jugar con 3, ¿no? Arriba. ¿O Paolo. tres? Maradona, indudablemente.
Messi y yo creo que Cristiano por la cifra ¿Te goleadora. deja fuera Paolo? Sí. Hombre, yo creo que Paolo ha sido un futbolista diferencial, pero yo creo que no No se tiene sentaría ganas. en la mesa con Con Messi, con Hombre, pero Cristiano. lo puedes poner en un extremo. O de jugador número 12. Sí, de extremo sí me cabría, pero es que hay muchos, hay ¿eh? muchos futbolistas. Hay sí. muchos. Hay muchos ¿Y de futbolistas. entrenador? Y de entrenador, pues de entrenador, sin elegir a los que os he dicho que son los que los que me han influido más en mi carrera luego como entrenador, me quedo con Luis Enrique. Sí. Me quedo con Luis Enrique, el único que ha conseguido ganar con la Champions con el PSG. A mí me gusta. Lo ha ganado todo. A mí me gusta mucho. Y me gusta como personalidad. Esa personalidad y esa forma de jugar. Me gusta. Y luego es un tío valiente. Y que muere con y sus... es un tío que va de cara. Conmigo siempre que me he cruzado con él es súper cariñoso y me quedo con Luis Enrique. A ver, va a ser, yo creo que Luis Enrique va a ser permanente candidato al banquillo de la selección española otra vez. Es decir, No sí. lo sé. ¿Por pero porque yo creo que es una etapa. Yo le veo como el entrenador transición que tenga el Atleti. Claro, lo que pasa es que En la época post-Simeone. no, pues sería un entrenador fantástico para el Atleti, ¿eh? Sí. Bueno, y De segundo ponemos a No te ponemos a a Luis, ti. a Luis, no, Luis con Luis Enrique van a chocar, ¿eh? a Luis Aragonés. Habrá que poner a la policía en Y de medio. ayudante a Serra Ferrer. Como ahora hay 70 ayudantes en cada. Luis y Luis cuerpo Enrique en técnico, el mismo. Habría que poner a la policía en medio. le cogerían de la pechera, Bueno, pues vamos a darle las gracias a Juan Sabas, que ya tiene que salir. Antonio, despedimos a Juan Sabas. Yo encantado de haber agradeciéndole- tenido a un ídolo de la infancia aquí, a uno de mis jugadores favoritos. Uno de los favoritos del Atlético, uno de los favoritos del Betis, un mito del fútbol español al que despedimos. Juan, muchas gracias, Juan Sabas, por estar en Grada VIP y desearte la mejor de las suertes en tu carrera. Pues muchas gracias, ha sido un placer y he estado muy cómodo y encantado de estar con vosotros. Y a ustedes, señores, pues síganos en Grada VIP. Ya saben que nos pueden ver aquí cada 15 días en YouTube y en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Grada VIP Oficial. Así que nos despedimos y hasta la próxima. Hasta la próxima a todos. Antonio. Hasta otra. Chao.